Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos a mi canal una vez más. Vamos a continuar con esta hermosa historia, pero antes les quiero hacer acordar que se suscriban, que le den me gusta, así me apoyan un montón. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Matrimonio Real, capítulos del 124 al 130. Bueno, hoy primeramente nos encontramos en la mansión de las Cartien, donde Regina va llegando y le comenta a todos que los chismes sobre Tiara se han calmado, un poco gracias a ella y sus propios escándalos. La vizcondesa se sentó sin decir una palabra, le era totalmente indiferente cualquier noticia que llegue de afuera. No le importó si la reina se apoderó de su gran riqueza o que el duque lisiado no dio ni una mirada y mucho menos una respuesta. Entonces ella finalmente habló. ¿Hay alguna novedad de Belique? Pregunta ella, y el conde Overdén le dice que ya había oído esa pregunta todos los días desde que se fue Cainel. Entonces le dio la misma respuesta de siempre. Madre, no, todavía. Estoy esperando todos los días, pero no hay respuesta. Ya veo, le dice la vizcondesa. Pero tampoco hay malas noticias, le dice él. Ahí Larisa se dice a sí misma que se está volviendo loca, ya que no es la primera vez que manda a alguien a Arca y todos los que fueron o no volvieron o volvieron totalmente trastornados y con las manos vacías. Entonces pregunta que qué pasa con la medicina. Se hará pronto. No hay gran problema, porque hemos reunido a todos los sacerdotes más poderosos en la piedra mágica de Cainel, le dice el conde. ¿Debería decir que es un alivio, entonces? Le dice ella. Bueno, ¿qué hay de Tiara? Debe estar preparándose, ¿no? Dice la vizcondesa. Claro, madre, le contesta necia. ¿Sabes qué clase de niña es Tiara? Ni siquiera se quejó, no estaba nerviosa. Se ríe y come muy bien, le dice a necia. Eso hizo Tiara mientras esperaba a su esposo y mientras esperaba la medicina que la pondrá a dormir. Y de ahí pasamos con Tiara, que se dice a sí misma, lo siento, así que viniste a verme, dice por Cainel que fue a verla antes de irse. Entonces ahí la interrumpe el sacerdote. Tatiana, ¿estás aquí? Le pregunta. ¿Sumo sacerdote? Sí, dice ella, que estaba de pie frente a la estatua del templo, se levantó con el sonido de su llamada. La vizcondesa estará esperando. Deberías decirle cuándo volverás, le dice el sacerdote. Supongo que sí, dice ella, con una leve sonrisa. Cuando estoy aquí, siento que estoy más cerca de él, dice Tiara. El sumo sacerdote se queda observándola en silencio, como susurraba en voz baja con los ojos cerrados. Querida Tatiana, le dice el sacerdote. Pero este es también el último día, ¿no es así? Pregunta ella. Va a ser un camino duro. Te daré el poder de bendición que tengo, dice él. Entonces Tatiana se inclina un poco y le dice, ¿puede darle todas mis bendiciones? O sea, Tiara, lo único que podía hacer por ese hombre en ese momento que estaba enfrentando el frío era orar fervientemente. Luego le pregunta al sacerdote si tomar la medicina no le hará daño al niño. Por supuesto que no. Crecerá sano y salvo, le contesta el sacerdote. Entiendo, dice ella. Estoy tan feliz, comenta. Después de un rato, Tiara, que iba caminando por el templo, recorriendo todos los lugares posibles, en un momento se detuvo cuando vio una pared negra con unos retratos colgados, muy parecido al retrato de Cainel, que estaba colgado en la mansión. Ella pregunta que por qué está eso ahí. El sumo sacerdote le dice que son retratos de los soldados que iban a la guerra, los cuales no regresaron, y tienen eso como recuerdos. Bueno, ahora vamos con Tiara a la mansión Towson. Resulta que ella fue ahí para recoger un par de cosas
En esas, ella estaba al pie de la ventana que Cainel había arreglado. ¿Qué haces ahí?, le pregunta el conde Overdent, que iba entrando en la habitación. Oh, cuñado, dice ella, una mujer embarazada no debería quedarse mucho tiempo ahí parada. Dale, vamos abajo, le dice el conde. Ella, haciendo caso omiso, se sentó en la ventana agarrándose las rodillas. No digas eso, cuñado, le dice ella. Entonces los hombros del conde Overdent ahí se volvieron muy pesados. Puse lo que dijiste abajo. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí?, le pregunta el conde. ¿Recuerdas lo que me prometiste?, le dice ella. Por supuesto, solo dilo, haré todo por ti, le responde el conde. Te daré todas mis riquezas, le dice él. No, seguro que ya lo tienes, le dice Tiara, refiriéndose a su hermana Anesia. Bueno, de ahí pasamos al Palacio Imperial, donde el inspector en jefe se apresuró a alcanzar al príncipe heredero que iba entrando al palacio. Bueno, Su Alteza, tómelo con calma. Si sigue así se va a enfermar, le dice el inspector, ya que Renier no paraba de trabajar. Esto no es nada, le dice Renier. Y entonces se puso a pensar de que cuando más usaba su cuerpo, el dolor de cabeza parecía apretarse, o sea que iba empeorando más y más. Este entonces se queja del dolor, sujetándose la sien. ¿Has sabido algo de Cainel?, pregunta. No, lo siento, pero como saben, Tierra Santa es la tierra donde durmió la diosa Irshi, le dice el inspector. Y suspirando en silencio, miró a Renier. Él se había dado cuenta que desde que Cainel se fue, el estado de ánimo de su majestad había disminuido bastante, ya que se preocupaba mucho por él, y día tras día preguntó por él. Tengo miedo de la deuda de mi corazón. Le debo mucho, pero no pude devolvérselo como es debido, dice Renier. Pero Su Alteza, usted dijo que haría cualquier cosa por él, pero el señor Cainel se negó, le dice el señor. Renier ahí no dice nada. Y para llegar a Arca, incluso le dio el collar del príncipe heredero, y quería hacer algo más, pero él no quiso, le dice el señor. Bueno, resulta que el príncipe heredero le había entregado a Cainel un tesoro que era entregado solamente al heredero legítimo de la corona. Él no podía creer que le haya dado un tesoro tan importante así de fácil. Era un collar de diamante rojo que repelía todas las fuerzas del mal. Tal parece que Cainel no puede llegar a Arca solo porque no tiene un collar, dice Renier. Abre la puerta de Arca para salvar a su esposa, le dice el señor. Y de repente son interrumpidos por alguien que les dice: saludos a los nobles siguiendo la voluntad de Dios. Los ojos de Renier se entrecerraron cuando vieron a una mujer de cabello rubio con ojos morados inclinándose en la entrada del palacio. ¿Por casualidad eres?, dice Renier. Tatiana Towson, le dice ella. ¿Cómo? Oh, un gusto en conocerte, le dice Renier. Siento no haber podido concertar una cita, le dice ella. No te preocupes, está bien. Escuché que se ha estado hospedando en el vizcondado de Cartien desde que se fue a Arca, le dice Renier. Sí, su gracia, contesta ella. Estoy más feliz que nunca, dice tocándose la pancita. Renier se sorprendió mucho por eso. ¿Te pasa algo?, preguntó. Prometió Cainel que nos protegería a mí y a mi hijo. Tiara dijo eso con una gran sonrisa. ¿Significa que él lo sabía y se fue?, pregunta el príncipe. Él ahora entendía todo, el por qué Cainel se había arrodillado ese día ante él en los escalones de la mansión Towson.
El príncipe no tenía idea de lo desastroso que debió haber sido dejar atrás a personas tan preciosas. Entonces ahí su pecho empezó a palpitar. Se inclinó y cubrió sus ojos con una mano. ¿Su Alteza está bien?, le pregunta ella. ¡Qué vergüenza! La señora Townsend debe estar más nerviosa que nadie, le dice Renier. No, yo estoy bien. Yo soy la que va a esperar mientras esté aquí, dice ella. Renier se quedó en silencio mirándola y después comenta que Kainel estará agradecido de encontrar una buena esposa. Yo soy la que está agradecida, le dice ella. ¿Eso es así?, pregunta el príncipe. He aprendido mucho de él. Nunca supe que cada día podría ser tan precioso, dice Tiara con una hermosa sonrisa. Me alegra escuchar eso. Como dice Kainel, definitivamente regresará. Así que no te preocupes, le dice Renier. ¿Pero qué te trajo al palacio en este momento de cautela?, pregunta. Tengo un favor que pedirle. Sé que es un poco desvergonzado pedirte esto en nuestra primera reunión, pero no hay otra manera, le dice ella. Entonces sacó una caja y se la entregó a Renier. Este lo agarró y le pregunta que qué es. Ella le dice que eso le pertenecía a su Alteza. Renier, con una mirada desconcertante, le pregunta que cómo llegó eso a sus manos. Claro que no estaba en mis manos, le dice ella, y saltó de su asiento y le preguntó si él tampoco recordaba nada. Señora Townsend, ¿de qué estás hablando?, le pregunta él. Su Alteza se lo dio a su madre, le dice Tiara. ¿Qué madre?, pregunta Renier. La marquesa Llewellyn Targaryen, le contesta Tiara. ¿Qué demonios dices?, pregunta él. Entonces se desplomó hacia atrás y limpió su rostro hacia abajo. No entendía nada, pero Tatiana no dejaba de hablar. Entonces le vino a la mente un vago recuerdo. Mucho gusto, soy Llewellyn Targaryen, le dice una hermosa dama de cabello platino y ojos rojos, que conoció alguna vez en un banquete, la cual Renier no pudo sacar de su cabeza. El día siguiente y el siguiente seguía en su mente. Un par de meses como máximo, sabiendo que esa podría ser la última vez para él, se puso el uniforme y se propuso ir a verla. ¿Puedo invitarte a bailar en el próximo banquete?, pregunta Renier. Pero, Su Alteza, dice ella, sé que no tengo sentido de vergüenza en este momento en el que no puedo prometerte nada, pero aún así quiero volver a verte, le dice él. Sin embargo, el momento de ese día se rompió como un sueño. Desafortunadamente o afortunadamente sobrevivió a su primera batalla con dificultad, pero lastimosamente todos sus recuerdos se desvanecieron debido a que sufrió una gran herida. Bueno, acá quiero abrir un paréntesis. Al principio de la historia nos cuentan que él se fue a su primera guerra a la edad de 16 años, así que se conocieron con Evelyn cuando eran muy jovencitos. Cierro paréntesis. Bueno, entonces Renier a partir de ese momento sufría de un dolor de cabeza constante que parecía romperle la razón debido a las secuelas, pero no podía abandonar el campo de batalla ya que era el príncipe heredero. Llewellyn esperaba vivir una vida tan brillante como el color de su cabello, así que Renier enterró su corazón en la tímida sonrisa que a veces aparecía con el dolor de cabeza. Pero él lo juraba. No la habría dejado ir si hubiera sabido que moriría antes que él. ¿Cómo te llamas? ¿Viniste hasta aquí para salvarme?, pregunta el príncipe. Kainel Townsend, contesta él.
El príncipe se queda en silencio. La difunta marqués de Levelin es mi madre, dice Kainel. Renier escuchó el nombre nuevamente en la cueva de hielo del norte, ese nombre que hace décadas no escuchaba. Tan pronto como Kainel, con sus ojos rojos parecidos a los de Llewellyn, lo miró, su figura naturalmente se superpuso. ¿Es realmente su hijo?, se pregunta. No la recordaba claramente, pero dijo que murió antes que él. Si Llewellyn estuviera realmente frente a él, le habría dicho: «No sabes lo maravilloso que creció tu hijo». ¿Es que no te acuerdas? ¿O te acuerdas muy poco?, le pregunta Tiara, interrumpiendo sus pensamientos. Señora Townsend, dice Renier. Entonces Tiara tomó una pequeña botella de medicina y, viendo a los ojos tristes del conde Overdene, se la tendió a Renier. Es un elixir hecho de los huesos de la cabeza de un dragón blanco. Escuché que solo una gota trae todos los recuerdos olvidados, le dice ella. ¿Por qué me darías eso?, pregunta el príncipe. Debe ser difícil para ti confiar en mí y tomar esto. Mi familia no es muy confiable para ti, y lo entiendo, le dice Tiara. Ya que su madre siempre estuvo del lado de la reina Charlize y la estuvo apoyando todo este tiempo. Es por eso que Renier no confiaba, porque sabía que la emperatriz siempre quiso deshacerse de él. ¿Puedes confiar en mi esposo entonces?, le pregunta Tiara. ¿Cómo puedes decir eso?, le dice él. Le dije: Kainel es el que regresará mientras haya alguien esperando, le contesta ella, y Renier se queda sin decir nada. Quiero que alguien en el mundo confíe completamente en él, tal como es, y espere, dice Tiara. Ella en el fondo sabía lo peligroso que era para el príncipe heredero del imperio beber algo desconocido, y si las cosas salían mal, incluso su familia podría estar en peligro. Y los labios de Tiara empezaron a susurrar: tal vez ya no pueda hacer eso. Bueno, acá nos cuentan que Tiara estaba esperando ese día que no quería que llegue. Nos cuentan que siguió sus noches blancas en Lebrón y todos sus nuevos días eran brillantes y eran muy pacíficos como los días que pasó con él. ¿Qué hay de malo en sus expresiones? Sonrían un poco, dice Tiara. Y todas sus hermanas empezaron a llorar, ya que Tiara estaba a punto de tomar la medicina que la dejaría dormir profundamente hasta que llegue la cura definitiva. Hermanas, no iré a ninguna parte, dice Tiara. Solo está tomando medicamentos. ¿Por qué lloran?, pregunta Regina. Esta medicina no saldrá mal, ¿lo sabes?, le dice Regina. Por supuesto, contesta ella. En un ambiente cada vez más pesado, el sacerdote se acercó a la cama, pero cuando vio el rostro demacrado de Tiara, éste también se echó a llorar. Te vuelvo a decir como ya sabes, le dice él. Sí, sacerdote, contesta Tiara. Entonces el sacerdote le dijo que tome el medicamento para dormir si quería conservar sus fuerzas. Solo había 2 casos cuando Kainel vuelva: arreglar ese cuerpo o cuando fuera el nacimiento del bebé. Por eso todos en la familia estaban llorando, pero Tiara solo se reía. Pase lo que pase, es algo bueno para mí, así que no me rendiré y esperaré, dice Tiara. Cuando ella se despidió de todos, la vizcondesa dio un paso al frente y dice: Tiara. Ah, por fin me llamas así, madre, le dice ella con una sonrisa. Su madre era una mujer muy ocupada que rara vez mostraba sentimientos,
Entonces Tiara piensa, ¿cómo no me puede gustar esto? Ese rostro de madre solo confirma que soy amada, se dice a sí misma. Madre, gracias por darme a luz sola y sin padre, le dice Tiara. Gracias en serio. La vizcondesa no le responde nada. Bueno, te ves muy nerviosa, así que el resto te lo diré cuando te conviertas en abuela, le dice Tiara. La boca de la vizcondesa tembló y no pudo decir nada. Después de mirar a su hija, le dolieron los ojos. Y finalmente tomó las manos de su yerno y salió por la puerta. Tan pronto como la vizcondesa salió de la habitación, las mejillas de Tiara temblaron. Tiara, ¿entiendes que madre te ama? Solo no quería que la vieras mal, le dice a Necia. Lo sé. Después de tener un bebé, nunca quieres ver partir a tu hijo, le dice Tiara. Bueno, entonces Tiara tuvo tiempo de ver a sus hermanas una por una. Sé cuánto me han querido mis hermanas. Solo voy a pedir una cosa más. Acaricia a mi hijo como yo, dice Tiara. ¿Por qué estás diciendo eso? Le pregunta a Necia. Vas a despertar y lo vamos a acariciar y levantar con nuestras manos, le dice a Necia. Lo sé, pero no sabes lo que la diosa Irsha dirá al final, le contesta Tiara. Todo lo que quería para mi hijo lo tuve de mis hermanas. Entonces, si hacen lo mismo por mi hijo, dormiré con confianza. Pero si no abro los ojos, quiero que le pongan el nombre, dice. Bueno, de ahí vamos al palacio donde antes de entrar a la oficina del príncipe, el mayor Gerald acomodó la ropa de Owen. Este acepta en silencio eso que le hizo el mayor. Era la primera vez que iban a entrar a la oficina del príncipe. Owen estaba familiarizado con la apariencia del príncipe que estaba girando implícitamente por la ventana. Entonces Renier se acercó a los dos y dejó escapar un largo grito. La tez del mayor Gerald se oscureció rápidamente por eso. Hace poco supe que la señora había tomado la medicina sin peligro. No podrá despertar hasta que tenga dolores de parto o hasta que regrese Kainel, dice Renier. Estoy seguro de que creía eso, dice. Los muchachos no dicen nada y solo lo observan. Entonces Owen dice, ¡Uf! Nos vamos a ir. Es una palabra lenta, le recrimina el mayor. Lamento ser grosero, porque no aprendí. Solo voy a salvar a nuestro jefe, dice Owen. Con su voz llena de resentimiento, se elevó sin saber el lugar y el oponente donde se encontraba. ¡Owen! Le grita Gerald. Para Owen, Kainel era más que su salvador y no le importaba nada de lo que le digan. Estará muerto si no voy por él, dice Owen. Y se sintió curioso cuando vio que el príncipe empezó a derramar lágrimas, cuando escuchó la historia de Kainel. Así que Kainel creció tan duro, dice el príncipe. Sí, por supuesto. ¿Quién le daría la bienvenida a un hijo ilegítimo sin padres? Pregunta Owen, tragando saliva, mientras miraba al príncipe limpiar su rostro desesperado. Vuestra Alteza seguro será un buen padre, dice Renier. Y ahí se pone a pensar cómo tomó la medicina del recuerdo sin dudarlo cuando le trajo Tiara el otro día. Entonces sus recuerdos se rompieron como olas. Llegué demasiado tarde, le dice la mujer que vino corriendo hacia él parada en medio de la plaza. Señorita Llewellyn, dice Renier, no veía la hora de venir, pero mi padre no podía conciliar el sueño, le dice ella. No es demasiado tarde, le contesta él.
y le dio un abrazo. Él se volvió codicioso, manteniendo la posición de un príncipe precario que no encajaba sin una puñalada por la espalda. Ella fue la mujer más brillante en su vida día a día, incluso si solo se reunían en la noche más oscura para evitar los ojos de los demás. Llewellyn, no puedo evitarlo, pero volveré tan pronto como sea posible. Volveré en medio año como máximo. No, antes de eso, dice Renier. Yo estaré a tu lado, Llewellyn. Te convertiré en la mujer más noble de Freya, le dice. Y éste le entregó el collar más preciado para él, que era un collar con un diamante rojo parecido a los ojos de ella. Creo que una madre noble sería mejor que una mujer noble, le dice Llewellyn. ¿Qué quieres decir?, pregunta el príncipe. Pronto serás padre, su gracia. No, perdón, Renier, dice ella. La palabra padre era en lo que nunca había pensado Renier antes. Entonces estalló en una carcajada. ¿Estás segura? ¿Estás segura que tienes a mi hijo?, pregunta él. ¿Te gusta?, pregunta ella. Renier, que había perdido a su madre temprano, y su padre, que era de todo menos su padre, y su madrastra, que entró como segunda esposa al palacio, eran torpes, pero se dio cuenta de lo solitario que fueron sus días cuando se enteró de la situación de su hijo. Sin embargo, su posición no era favorable. Si su desesperada madrastra se enteraba del embarazo de Llewellyn, ella corría peligro, así que decidió mantenerlo en secreto. Regresaré tan pronto como pueda, así que mantente a salvo, dice Renier. No te preocupes, confiaré en ti y te esperaré, le contesta ella. Me sentiría sola si estuviera sola, pero no lo estoy, dice. Lo siento mucho dejarte sola, dice Renier, pero ella lo interrumpe y no lo deja terminar. ¿Serás más amable conmigo cuando regreses?, pregunta ella. Renier, con lágrimas en los ojos, no dice nada. Prométeme que serás un gran padre para mi hijo, le dice Llewellyn. Entonces Gerald y Owen se acercaron al príncipe mientras gruñía en voz baja. Su Alteza, le dice Gerald. Solo entonces se dieron cuenta que Renier tenía un retrato de Kainel en la mano, y sus ojos se abrieron como platos. Owen se preguntó que por qué está eso ahí. Bueno, Su Alteza, sé que es una idea ridícula, pero... Y Gerald medio que lo quiso detener. Pero él siguió. Oh, no, no tiene sentido. ¿Por qué diablos nuestro jefe pasó por todas esas cosas, por todos esos problemas?, pregunta Owen. Este no es momento para eso. Primero tenemos que salvar al jefe, le dice Gerald. ¿Te diste cuenta de eso ahora?, gritó Owen. Y Gerald no sabía qué hacer y tampoco sabía qué pensar. Solo pensaba que tenían que traer a Kainel, ya que era el único que podía desenredar todo ese lío. Entonces Gerald inclinó la cabeza hacia el príncipe, impidiendo que Owen saltara. Por favor, Su Alteza, espere. Nos aseguraremos de traerlo de vuelta, le dice. No, iré yo, contesta el príncipe. En décadas hubo algo que proteger y no lo sabía, y el corazón no se desvaneció en absoluto. Aparte de las promesas anteriores con ella, él ahora tenía una nueva por cumplir. Por favor, Su Alteza, sea familia o no de Kainel, y Renier no dejó que Gerald termine lo que quería decir, y agarrando el retrato de su hijo, sus manos temblaron. Este será el último regalo que le pueda dar, dice el príncipe. Bueno, acá nos cuentan que ya pasaron 3 meses después de que Tiara quedó profundamente dormida.
muchas cosas cambiaron para la vizcondesa de Cartier. Los periodistas que siempre rodeaban la casa y las visitas pretenciosas desaparecieron. Incluso tuvieron que despedir a varios sirvientes y solo se quedaron con los que eran de confianza, ya que estaban al borde de la bancarrota después de gastar tanto dinero y encima estaban esperando una gran guerra contra el duque de Atlas, que sin embargo solo había una opinión común entre la gente. Lebrón, la capital del gran imperio de Freya, un símbolo de esplendor, se había convertido en una ciudad muy aburrida. Señora vizcondesa, ¿cómo llegaste aquí?, le pregunta el sacerdote a Larisa, que iba llegando al templo. ¿Por qué? ¿Acaso ya me olvidaste porque pasó mucho tiempo?, pregunta ella. Entonces le pidió a los que estaban ahí que sigan haciendo su trabajo y que la dejen sola. Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así, diosa?, dice ella. La diosa estará junto a ese bebé hasta el final, porque la diosa está mirando a todos en el mundo, dice. Entonces el ridículo que había soportado durante décadas estalló. Parecía colapsar. Entonces enterró su rostro entre sus manos. Tú, escucha, dice, y agarró el cuello de la diosa. Hice todo lo que tenía que hacer, hice todo lo que pude, dice Larisa rechinando los dientes. Bueno, tú también deberías hacer tu trabajo, dice. Salva a mi hija. Realmente no tiene mucho tiempo. Escucha, mi diosa. Si termina así, te veré pronto con mi hija. Nunca te conoceré bellamente, dice, y con una recitación en voz baja, rebuscó entre sus brazos y sacó la carta que le había mandado Kainel, el que le había entregado el conde Overdén. En la carta, Kainel le dijo que en primer lugar quería disculparse, porque la primera vez que se reunieron ella quiso que él se aleje de Tiara. Entonces él le pide disculpas por no haberle hecho caso, ya que si le hubiera hecho caso, Tiara no estaría en ese sueño profundo, pero que de nada sirve remontarse a esos tiempos. Le dijo que llevará la mano de Tatiana y recorrerá con ella todos los caminos que tengan que recorrer. También le dijo que le pagará por romperle el corazón a la vizcondesa. Le pide con todo el corazón y con el alma que cuide de Tatiana mientras él esté fuera. También le pide que le hable de él, que le diga que él volverá y que espere un poco más, pero que si la voluntad de la diosa es que él no regrese, y si su hijo queda solo en este mundo, que por favor borre toda su presencia del niño, que quite cualquier rastro de Kainel-Tousen de ese niño, para que pueda crecer y convertirse en un completo niño Cartien, para ser tan hermoso y brillante como Tatiana. Le pide que haga eso por favor. ¿Cómo te atreves? ¿Por qué debería traer a ese niño? No, nunca lo haré. No puedo hacerlo, dice la vizcondesa. Mirando a la diosa, arrojó la carta en las llamas que ardían alrededor de la estatua y empezó a llorar por primera vez después de muchos años. Así que, por favor, salva también a este tipo desagradable. Por favor, sálvalo, dice la vizcondesa Lauren de Cartien. Y bueno, de ahí pasamos con Kainel, que no tenía idea de dónde estaba. Días y días pasaron, él no tenía hambre, él no tenía sed. El frío punzante se clavaba constantemente en su grueso cuello y los copos de nieves que caían pesados le desgarraban la piel como cuchillas. Solo cuando la sangre se esparcía por el campo blanco, él se daba cuenta de que seguía vivo. Estaba seguro de que podía luchar y vencer lo que fuera. Si tenía que luchar contra un monstruo que nunca había visto antes
o si era un espacio desconocido abrumado por el poder de la diosa, lo haría igual. Él no estaba alardeando, pero nunca había perdido con una espada, hombre o bestia. No obstante, Arca no era lo que pensaba. Entonces él se puso a pensar, ¿qué miras cuando eres un sucio hijo ilegítimo? Por eso tu padre te abandonó. Y así le vinieron insultos familiares a la cabeza. Nunca debe rendirse, señor, ni agacharse. Tu padre es el príncipe real de la digna Freya. Está en el campo de batalla ahora, pero definitivamente vendrá a verte algún día. Estoy segura de que lo recordará cuando lo escuche, porque fue él mismo quien te puso ese nombre. Ese es el recuerdo que le vino de la señora Her. También recuerda la vez que la señora Her se enfermó y cayó con fiebre en su cama. Kainel había hecho todo lo posible para ayudarla, pero no fue suficiente. Entonces, uno de sus últimos recursos fue a buscar ayuda con la familia de su madre. No quiero mucho. Si tan solo pudieras ayudarme esta vez, le dice Kainel a su abuelo. ¿No te avergüenzas de salir al mundo? ¿Por qué no te escondes y mueres? Seguías vivo, le dice el desgraciado de su abuelo. Él ya se esperaba esa respuesta, pero no evitó que no le doliera el corazón igual. Y en ese momento el nombre de su padre le vino a la mente, ya que había escuchado que había regresado del campo de batalla. No sabía a dónde ir ni cómo, pero simplemente caminó por el palacio. Y en su mano llevaba un recuerdo que le había dejado su madre. Él quería encontrarse con el príncipe heredero, entonces aguantó hasta el final porque no tenía de otra. A pesar de que los guardias lo ridiculizaron una y otra vez, después de toda la noche, alguien por fin le tuvo un poco de lástima. Cuando lo vio caminar por el lugar una y otra vez, entonces, bueno, solo te daré una palabra. ¿De dónde vienes? Le pregunta un guardia. Llewellyn. No, Kainel. Si se lo dices, lo sabrá, le contesta el pequeño Kainel. Un humilde nombre. Suena plausible, dice el guardia. Si no es Kainel, entonces Satín, piensa Kainel. Mírate a ti mismo. ¿Cómo puede conocerte el noble príncipe heredero? Le dice el guardia. No lo sé, se dice a sí mismo Kainel. Él no se decepcionó para nada, ya que estaba acostumbrado a ese tipo de respuestas. Entonces se dio la vuelta sin dudarlo y le dijo al guardia que capaz lo había entendido mal. Después de un rato se encontraba bajo el cielo negro dando vueltas por la calle porque no sabía a dónde ir ni qué hacer, como ahora cuando caminaba en la nieve. Cuando vio la joya roja quiso tirarlo en el río Stark, pero la señora Her lo mantuvo como un tesoro más preciado que su propia vida. Bajo el campo de nieve blanca, el río plateado aún fluía bajo el resplandor de la luz del sol. Él solo tenía 10 años en ese entonces. Aún así, estaba cansado de vivir, aunque no haya vivido mucho. ¿Por qué mi caminar es muy pesado? ¿Por qué mi corazón está tan caliente? Al final fue frente a una estatua de mármol y no fue a un río helado. Por un momento pensó que estaba muerto. Fue solo después de ver a gente arrodillarse y orar que se dio cuenta de que estaba en el templo. Por primera vez maldijo, recitando frases que no podía entender. No sabía si existía el amor en el mundo. ¿Me estás ofreciendo oraciones? Le pregunta una estatua real que apareció junto a él. Una estatua que tenía ojos morados brillantes
y estaba parado frente a él. Cierto, estás rezando, ¿verdad? Le vuelve a preguntar la niña. Tenía más o menos 5 o 6 años. Tenía una cinta morada atada en el cabello que se le veía ridículo. A pesar de que no era un ángel, era bastante blanca y brillante. Él ni siquiera pudo sonreír. Se quedó sin palabras. Desde pequeñito ya era así. ¿Por qué estás rezando? ¿Alguien está enfermo?, le pregunta ella. Sí, contesta él. Cuando trató de irse como para evitarla, la niña le tendió el puño y le dijo: llévate esto contigo. Si estás enfermo, debes ir al hospital, le dice, y le entregó una amatista morada. El pequeño Kainel quedó muy sorprendido con eso y negó con la cabeza. Mi madre siempre hace esto. Cada vez que vengo aquí, doy joyas a los enfermos, le dice. Vamos, ¿quién hace eso?, pregunta Kainel. Tiara, ¿dónde estás? Oh, Dios mío, ¿dónde estás, Tiara?, gritó una mujer. Solo entonces Kainel supo el nombre de la niña, y mientras ella se alejaba le dijo: estoy segura de que la diosa escuchará las oraciones del hermano. La diosa dice que siempre está con nosotros. Adiós. Y es así que Kainel Townsend y Tatiana Cartien se conocieron. Y bueno, hasta acá llegamos con el capítulo número 130. Y así cumplimos con nuestra cuota de 15 capítulos semanales. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle me gusta, comenten, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y gracias a todos por el apoyo. Hasta acá llegamos con el video. Nos vemos en los próximos capítulos. Chau, chau.